Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido con mangas de capa para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La vamos a extender bien y vamos a comenzar a ir doblando por el ancho de los patrones. Comenzaremos por la falda, la parte del faldón delantera y vamos a doblar la tela con el derecho hacia adentro con el ancho del patrón de este patrón. Alfilereamos el papel de patrón a la tela como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos 2 centímetros más o menos. Realizamos un piquete central que nos servirá como guía para montar el vestido. Ahora vamos con el faldón, la parte de la espalda. Doblamos la tela siempre con el derecho hacia adentro y del tamaño del ancho del patrón. Colocamos el patrón, como estáis viendo en el vídeo, con suficiente margen de costura por todo su contorno. Para la solapa dejaremos unos 3 centímetros aproximadamente, por eso dejamos un poquito más. Vamos a recortar nuestro patrón a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar 2 centímetros, y la solapa, que vamos a dejar también unos 2 o 3 centímetros para luego doblar y que se quede bien ese centro de la espalda. Con pequeños cortes vamos a marcar los límites de esa solapa, así luego nos va a resultar más fácil hacerla igual por los dos lados. Vamos a doblar la tela como estáis viendo y ahora sí vamos a sacar esa capa que va en la manga, o sea, esa capa que hace de manga. La capa yo la he señalado con la regla, pero os he dejado el patrón atendiendo a las tallas y bien ya digamos el patrón bien especificado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Así que simplemente tenéis que coger el patrón, doblar la tela 2 veces, no una como yo la estoy doblando, sino para que queden 4 capas de tela, y el patrón que os he dejado tenéis que hacerlo coincidir el centro del mismo con la doblez de todas las capas de tela y luego recortáis como a 1 centímetro de todo su contorno y ya tendríais vuestro patrón de capa listo, terminado. Y ahora sí vamos con las pequeñas piezas de la parte superior del vestido. Vamos a ir doblando la tela como estáis viendo, siempre con el derecho hacia adentro. Teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. Vamos a colocar primero este delantero, haciéndolo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Colocamos el lateral de ese delantero, como veis, con suficiente margen de costura por todo su contorno y alfilereamos bien a la tela doblada. Recortamos ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. En el delantero sí que haremos un piquete en el centro, en la parte inferior, para luego montar el faldón y así digamos que nos sirva como guía. La espalda también la vamos a colocar sobre la tela doblada con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto la solapa, para la que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros, al igual que hicimos con el faldón de la espalda, con la parte de abajo de la espalda. Y vamos a realizar los mismos cortes, digamos, delimitando esa solapa para luego encajar bien las piezas con el faldón y para que nos salgan ambas espaldas exactamente igual. Y por último colocamos el lateral de la espalda que nos queda por terminar, alfilereamos a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Ya tendríamos lo que es la tela exterior, todos los patrones de la tela exterior.
Para cortar las piezas en el forro colocamos la tela de forro sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro. Vamos a colocar las piezas de la siguiente manera. Colocaremos el delantero, el faldón delantero, como estáis viendo, la pieza ya recortada, digamos, sobre el forro, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y recortamos, y vamos a colocar también el faldón de la espalda, la parte de abajo de la espalda del vestido, la pieza ya recortada, haciendo, digamos, no hace falta que dejemos suficiente margen de costura por todo el contorno porque vamos a cortar piezas exactamente iguales a las que ya tenemos cortadas. Alfilereamos estas piezas a la tela de forro y vamos a colocar también las piezas de la parte superior de la espalda y del lateral de la espalda, como estáis viendo en el vídeo. Una vez las tenemos, vamos a recortar en el forro piezas exactamente iguales a las que ya tenemos recortadas. De esta manera el forro y la parte exterior nos va a salir completamente iguales. También haremos en las piezas de ferro los mismos piquetes que habíamos hecho en la tela exterior, tanto en las solapas como en los centros delanteros, para que nos sirvan como guía. El delantero, como va con la pieza, digamos, con la doble de la tela, haremos coincidir el patrón, el centro del patrón con la doble de la tela también del forro y ya de paso cortamos también el lateral o costado de este delantero. También colocamos sobre el forro el doble y vamos a recortar como antes piezas exactamente iguales a las ya recortadas. Para el volante de la capa no necesitamos forro, así que no vamos a cortar forro de esta parte, de esta pieza de patrón. Y por último, con restos de tela, como estáis viendo a mí me ha quedado poquita, vamos a intentar sacar una serie de bies para terminar el escote del vestido y las sisas o las mangas. Los bies no son más que unas pequeñas tiras de unos 3 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela, como estáis viendo. Cortaremos varias y luego las uniremos, así nos sale un bies completo. Si tenéis un poco más de tela, aprovechad y sacad bies un poco más largos. A mí es que ya os digo que me quedó muy poca tela. Vamos a comenzar a coser por los hombros. Cogemos la pieza principal superior, delantera, la colocamos como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y hacemos coincidir esta parte superior de la espalda con los derechos de las telas hacia abajo por los hombros y vamos a coser por ahí, por donde estoy señalando, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Haremos lo mismo con las piezas de forro. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Estos costadillos o laterales vamos a coserlos también por los hombros. Yo lo que he hecho es colocar un alfiler en todas las piezas delanteras, como estáis viendo. Luego hacemos coincidir con los derechos de las telas enfrentados delanteros con espaldas respectivos, tanto de las telas de los costados exteriores de la tela exterior como de las telas de forro. Y cosemos con un pespunte sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y para no repetirme haremos lo mismo con el forro. Los costadillos del forro los vamos a unir, la tela exterior no la vamos a unir porque lleva, digamos, metido en costura ese volante que hace la capa de las mangas, así que colocamos, como estáis viendo, las piezas de forro con los derechos de las telas enfrentados, fijándonos bien en la parte que va hacia el delantero y la parte que va hacia la espalda y uniendo bien las costuras de los hombros y vamos a coser por donde os indico a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Realizamos un pespunte de asentamiento para unir que se quede bien planito
esta parte, esta costura que acabamos de realizar. El pespunte irá, como veis, a 1 milímetro aproximadamente de esa costura de unión de costadillo con delantero y espalda. Vamos a coser los costados o laterales. Para eso colocamos el delantero, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba y hacemos coincidir por costados o laterales las espaldas con los derechos de las telas hacia abajo. Vamos a hacer ambos laterales, tanto de la tela exterior como de la tela de forro. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, cerramos ambos de las dos telas. Y para terminar rematamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. El volante, es decir, la manga capa que tiene el vestido, vamos a remallarla con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nosotros lo estamos remallando con una remalladora industrial. Esto no hace falta, si tenéis una máquina de coser automática, podéis hacerlo con la puntada zigzag pequeñita, preferible la puntada tipo ojal, y lo vais haciendo por todo el borde de la tela. Vamos a hacerlo en forma de U, como veis en el vídeo. Lo haremos para ambos volantes exactamente igual y luego colocamos la puntada más larga en la máquina de coser y la tensión más alta, y con un pespunte paralelo al borde de la tela vamos a ir frunciendo o rizando nuestro volante por la zona que estáis viendo. Haremos lo mismo con ambos volantes. Luego los ajustaremos la medida de este volante al cuerpo del vestido de forma manual, es decir, tirando de uno de los hilos de la costura y repartiendo el rizo con la otra mano. Y una vez tenemos los volantes, la medida de los volantes acoplada perfectamente a la medida del cuerpo del vestido, vamos a coser, como veis, con los derechos de las telas enfrentados por la parte que os indico en el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es dejar 1 centímetro tanto en la parte al principio como al final, porque esto se lo va a comer la costura luego cuando vayamos a coserle el faldón. Y luego vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, coincidiendo este pespunte con la línea de costura del fruncido o del rizo o del fruncido que nos ha servido para hacer el volante. Como siempre comentamos, si colocáis la parte fruncida arriba en la máquina de coser, vais a poder conseguir dos cosas. Una es coser el pespunte justo en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el rizo o el fruncido, y la segunda es ir repartiendo con las manos para que nuestro rizo quede igual por todos lados. Y una vez que tenemos los volantes integrados, vamos a coser el lateral o los costadillos de nuestro cuerpo del vestido, como veis en el vídeo. Los colocamos haciendo coincidir perfectamente la costura de los hombros, el derecho con el derecho y la espalda con la espalda, y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos lados, intentando en todo momento que la costura de unión sea la misma o en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido y que nos ha servido también para unir ese volante al cuerpo delantero de nuestro vestido. Y ahora vamos a coser el forro al cuerpo de la siguiente manera. Vamos a comenzar por las sisas, porque así vamos a, digamos, terminar nuestras sisas con el propio forro. Lo que hacemos es acoplar perfectamente ambos cuerpos con los derechos de las telas enfrentados y vamos a quitar los volantes para no pisarlos con la máquina de coser, y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambas sisas. Al ser costuras curvadas, para poder darle la vuelta sin complicaciones, vamos a piquetear toda esta zona, ambas sisas, y luego le daremos la vuelta y lo plancharemos bien.
Para la terminación del escote, una vez lo hemos planchado y lo tenemos del derecho, colocamos alfileritos para sujetar bien el forro y la tela exterior y vamos a hacer, como estáis viendo, la solapa primero, guiándonos por las marquitas que habíamos hecho, y luego en el interior o revés de la tela del vestido vamos a ir colocando un bies por todo el escote. El bies estará con el derecho de la tela hacia abajo, porque este es un bies que se ve en el exterior. A medio centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo el contorno. Y una vez lo tenemos, vamos a volcarlo hacia el exterior o derecho de la tela del vestido de la siguiente manera. Primero hacemos un pequeño dobladillo en la terminación y luego doblamos una y otra vez hacia el exterior del vestido. Este bies es un bies visto en el exterior, es decir, que va por todo el contorno del cuello, pero se ve en el exterior del vestido. Coseremos con un pespunte lineal sencillo todo el bies al escote, como estáis viendo en el vídeo. Ya sabéis que si no tenéis mucha práctica en costura, lo mejor es plancharlo antes de coser con la máquina de coser, y si no, pues vamos a ir ayudándonos con las manos para ir colocando nuestro bies perfecto por todo ese contorno de escote. Cuando lleguemos al final, como veis, tenemos que hacer un pequeño dobladillo también para la terminación y así se va a quedar las terminaciones bien hechas de nuestro vestido. Vamos ahora a cerrar el cuerpo por los costados. Para ello lo que hacemos es doblar, como estáis viendo, el cuerpo del vestido por los hombros, dejando atrás el volante, y vamos a hacer coincidir perfectamente la tela exterior con la tela exterior y la tela de forro con la tela de forro, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser ambos lados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. La parte de abajo bien planchada la vamos a colocar como estáis viendo en el vídeo. Vamos a colocar primero el forro con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a hacerla coincidir perfectamente con la tela exterior, como estáis viendo en el vídeo, con el derecho de la tela también hacia arriba. Y una vez lo tenemos, las dos piezas bien pegaditas, vamos a realizar un pespunte en la parte superior, frunciendo toda esta parte superior para luego unir al cuerpo. Para fruncir primero vamos a hacer una cosa, es que los 4 o 5 centímetros iniciales no los vamos a fruncir porque aquí va la solapa, entonces lo que vamos a hacer es, un poco guiándonos con la doblez de esa solapa, sabemos que tenemos que empezar a fruncir como a unos 5 centímetros más o menos. Dependerá un poco de la talla. Una vez vamos a empezar a fruncir, colocamos la máquina de coser con la tensión más alta y con la puntada más larga, y ahora vamos a ir haciendo un pespunte lineal sencillo paralelo al borde de la tela, uniendo forro y tela exterior del faldón, y a la vez estamos digamos frunciendo toda esta parte. La medida tiene que ser la medida del cuerpo del vestido. Si nos queda un poco más chica o más grande, lo que haremos es ajustar la medida con las manos, tirando de uno de los hilos y repartiendo el rizo con la otra mano. Vamos ahora a montar lo que es la parte superior con el faldón, así se va a quedar ya perfectamente montado. Lo que haremos es, como veis en el vídeo, lo primero vamos a hacer coincidir los centros tanto de la parte superior como del faldón con los derechos de las telas enfrentados. Luego vamos a separando bien las mangas, esta capa o este volante que hace de manga capa, las dejamos atrás bien para luego no pisarlas con la máquina de coser. Vamos a hacer coincidir las costuras de los costados y también haremos coincidir, digamos, los extremos
de las espaldas, es decir, ese centro de la espalda que va con su solapa. Alfilereamos para que no se muevan las telas, todas las telas al coser. Unimos todas las piezas con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La parte de las solapas, que es tanto al principio como al final de esta costura, las vamos a dejar rectas, es decir, no llevan fruncido, os lo aviso porque luego las doblaremos para hacer esa solapa. El resto del vestido lo vamos a coser con un pespunte lineal coincidiendo perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido de la falda. Por eso y por ayudarnos con las manos a repartir bien el rizo, colocamos siempre la parte que va fruncida arriba en la máquina de coser. Vamos cosiendo, como veis, haciendo coincidir esas puntadas, ese pespunte en esa línea de costura, y así nuestro vestido se quedará montado. Y remallamos toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Le probamos el vestido a la niña y determinamos el largo a nuestro gusto. Una vez lo hemos rectificado, vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo de la tela. Lo que hacemos es doblar como medio centímetro o 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar este medio centímetro y vamos a ir cosiendo por todo el contorno del bajo de la tela, como estáis viendo, o sea, del bajo del vestido, como estáis viendo. Para rectificar el largo del forro, porque el forro tiene que ser siempre más corto, como unos 2 o 3 centímetros más corto que el vestido, que el bajo exterior. Vamos a doblarlo, como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente las costuras de los costados y rectificamos, como veis, los centímetros que en nuestro caso pues tengamos que rectificar. Y una vez ajustado vamos a remallar con una puntada en zigzag todo lo que es el borde o el bajo de nuestro vestido, como estáis viendo en el vídeo. Y ahora sí, para que la terminación de este forro quede más bonita, lo que vamos a ponerle es un pequeño encajito, como estáis viendo. Colocamos el forro con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a ir cosiendo nuestro encaje como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, colocándolo, como veis en el vídeo, sobre el forro, guiándonos, digamos, de alguna manera con el bajo del vestido. Hacemos los ojales en uno de los lados y en el contrario vamos a coser los botones. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.